bajamos la panza, ¿no? Por favor, sí, Sin sí. panza, sin panza. Reculé por mi azote, ¿ves? No, Muchas azote, gracias, muy amable, Ale. Gracias. Gracias. Me agradecemos mucho, nos vemos el año que viene. Gracias. Gracias. Invito a Luciana Vázquez a que me acompañe en el estrado, mientras dejamos solamente 3 sillas. Gracias, Luciana. Sí, yo te dejo tu silla, perdón que está medio hundida por mi peso. Bueno, y ahora vamos a continuar con esta conversación, muy agradecidos. Lo vamos a invitar a principio de este año. Hubo un anuncio sumamente importante vinculado a un programa bastante agresivo y bastante único de capacitación y fortalecimiento del empleado público. Y la verdad nos pareció bien relevante traer esa discusión acá porque estamos hablando de competencias para el mundo del trabajo y se trabaja en todo tipo de organizaciones y tenemos que ser dúctiles, idóneos y eficaces haciendo nuestra tarea en cualquier tipo de organización, sea una organización de la sociedad civil, sea una empresa privada o sea también una agencia o una dependencia del Estado. Por lo tanto, nos parecía súper relevante incorporar en esta conversación a Andrés Ibarra, que es el Ministro de Modernización de la Nación, a quien recibimos con un gran aplauso, por favor. Gracias. Qué gusto, Andrés, verte. Qué gusto verte. Hola, Luciana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien. ¿Vos? Bueno, bárbaro. Buenas. Bienvenido. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias y perdón por la demora. Un gusto. Nos entusiasmamos. Muy interesante, última parte del panel. Nos entusiasmamos con la conversación y sí. se querían quedar charlando. Así que, bueno, venimos de un día y medio de jornada bastante intensa, en donde estamos tratando genéricamente de aumentar nuestra mirada sobre la problemática que hay entre educación y empleo, ¿sí? Nos preocupa que la época nos desafía por la cantidad de cosas que pasan. Esto mucha gente lo va a encontrar repetitivo porque lo dijimos varias veces, pero es un marco que nos parece justo darte a vos. La época nos desafía de una manera muy clara, pero también la coyuntura nos imprime una cantidad de urgencias y una cantidad de demandas muy grandes. Y hablar solamente, reducir la discusión de la educación a la escolarización, nos parece que estamos dejando fuera de la mesa de debate muchos elementos sumamente importantes. Y a vos te toca una tarea que es una tarea muy grande y desafiante, que es sumarte un poquitito a reparar esta problemática parcialmente desde un rol de modernizador, ¿no? Desde un rol de facilitador de esta discusión. Entonces, la primera pregunta como para empezar a ponernos en conversación, Andrés, es en tu rol de modernización, ¿qué rol pensás que posee la calidad técnica y profesional de un empleado público? Vos lidiás ahora con la calidad técnica y con la calidad profesional del empleado público, que es el foco de tu tarea. ¿Qué rol cumple eso hoy, no? Es muy interesante brevemente tratar de compartir un poco con ustedes la mirada que estamos teniendo. Por favor. Después de haber también pasado por una experiencia similar a cargo del Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que vemos a esta altura de todos estos años de experiencia en la materia es que los argentinos, pero fundamentalmente la clase política, ha descuidado al Estado. Ha descuidado al Estado en muchos aspectos. Y por supuesto ha habido épocas de mayor profundización de este descuido del Estado. ¿Y qué quiero decir con esto?
que la verdad es que el Estado es un engranaje fundamental de nuestra sociedad. En definitiva, es la delegación que hacemos todos nosotros, ciudadanos, y en la historia, digamos, de nuestro país, y bueno, si nos remontamos a la antigüedad, es cómo una sociedad se organiza. Y nosotros, ciudadanos, delegamos esto, pagamos impuestos para tener un Estado que haga cosas por nosotros. Y realmente, cuando uno ve el estado de situación del Estado, nos encontramos con deficiencias muy, pero muy importantes, que no van solo justamente en la era de la tecnología, en donde yo todos los días veo y me presentan ofertas tecnológicas de sistemas, de aplicaciones, ahora todo el nuevo concepto de la ciberseguridad, todo el mundo de la conectividad y las comunicaciones. Bueno, el Estado adolece y tiene fallas tremendas en esta materia de infraestructura, de herramientas y de sistemas, y yo muchas veces lo digo, el problema es que termina siendo el empleado público el que recibe los palos en la mirada de muchas personas que se vinculan con el Estado para hacer un trámite o para requerir algo, y está la figura muchas veces... La línea de combate. Claro, porque el fronting, por decir así, el frente es ese. Y la realidad es que esto tiene que ver, como imaginen ustedes, en cualquier organización, el primer tema es cómo nos plantamos ante un determinado tema, cómo nos organizamos, qué planes tenemos, cuáles son los objetivos. Entonces, si a nuestra gente, en este caso Estado, empleados públicos, no le damos un rumbo, no se marca una estrategia, no se define cómo se comanda eso, con qué planes de carrera, no se tiene una política salarial adecuada en función del cumplimiento de objetivos, repito, no hay una estrategia y no le damos herramientas y no le agregamos tecnología, es lo que tenemos. Con eso te encontraste vos, con eso te encontraste en la ciudad. Entonces, fue tanto en la ciudad, en muchísimos aspectos, como en el Estado Nacional. Y cuando yo recorro semanalmente, voy a una provincia o a un municipio. Y el nivel de deterioro es gigantesco de una municipalidad o de un gobierno provincial. Y por supuesto del Estado Nacional y de sus organismos. Entonces, lo que planteamos, y el presidente en particular, un abordaje integral de esto. Y este plan que estamos llevando adelante tiene que ver con, por un lado, todo un eje de jerarquización del empleo público, que tiene que ver con algo de lo que vos, Juan, decías recién, y que después voy desgranando, pero primero les quiero dar un panorama en general. Es jerarquización del empleo público, introducción de instrumentos y sistemas de gestión transversales, digamos, que ayuden. El nuevo sistema de expediente electrónico, para todos ustedes tendrán experiencias directas o indirectas de los benditos expedientes papel de medio metro o más que navegan por oficinas y que se pierden los papeles y que no llegó y que yo, bueno, todo eso en la ciudad lo eliminamos por el sistema de gestión documental electrónico, que es todo electrónico. Y que eso permite controlar, ver, y después les agrego alguna otra información, que al tener esto para adentro también podemos hacer los trámites a distancia de los ciudadanos para afuera. Después les cuento un poquito más de esto. Y por supuesto todo lo que son las aplicaciones, las plataformas digitales y páginas web, y por supuesto para todo esto el soporte tecnológico, porque cuando uno, no sé cuánta cercanía pueden tener con el tema, pero cuando uno introduce el gobierno electrónico, lo que se llama gobierno electrónico, que es el uso de Internet, comunicaciones y sistemas,
requiere de grandes centros de cómputos que almacenen la información y que permiten interconectar. Y bueno, entonces hace falta infraestructura, hace falta conectividad, redes. Bueno, todo esto es lo que estamos haciendo para el Estado Nacional y a través de un compromiso federal con los gobernadores, para los estados provinciales y para los municipios. Y de esto se van generando resultados. Llevamos ya más de 1,5 millones de expedientes electrónicos en todos los organismos del Estado, o sea, trámites que antes eran papel, ahora, en este año y medio, pasaron a ser digitales. No todos los trámites del Estado hoy son así, todavía, pero vamos en ese camino. Y al montar esas plataformas, lo que significa es que generamos ya 216 trámites a distancia, que es, sobre todo, por ahora, en el mundo de algunos ministerios que van antes que otros, que son trámites, inscripciones de proveedores del Estado, ¿no? Que antes era el papelito, el cadete, la información, el rebote, porque no está tal cosa, andá a la otra oficina. Bueno, todo esto hoy hay 200 trámites con el Estado, 216, que son a distancia, con el consecuente ahorro de costos, de problemática, etcétera. Y esto a su vez nos permite ir optimizando un gran concepto que es lo que llamamos la desburocratización. Porque la verdad es que lo que todos padecemos o hemos padecido es esta tramitación con el Estado, que va en los distintos niveles, desde la salud, temas con educación. Por ejemplo, hace poco hará un mes, lanzamos en un trabajo conjunto la posibilidad de hacer la legalización de trámites por Internet. Eso significaba que más de 200.000 personas, chicos, ¿no?, tenían que venir al Ministerio de Interior a hacer la legalización, hoy por Internet. Y hace poco sacamos también con la página del monotributo de AFIP, los que son monotributistas, el nuevo sistema que ahorra tiempos, es amigable, y otra cosa trascendental que para mí tenemos que focalizar muchísimo más es lo que podamos hacer en este apoyo de modernizar el Estado y darle tecnología y formación. Un tema que lanzamos el presidente desde el Garraham el año pasado, un sistema de telemedicina pediátrica, que es, lo hicimos Garraham con centros de salud y hospitales de Jujuy, empezamos por ahí. Le metimos las antenas, la conectividad, el protocolo, todo el tema de videoimágenes y todo. Y hoy hay cantidad de chicos que tenían que ir, por ejemplo, caso concreto, desde Tilcara, no me acuerdo el nombre del chiquito, a hacerse un tratamiento, tenía que ir al hospital de Jujuy, a la capital, y no sé cuántas veces por año a Capital Federal. Tenía que venir acá. Hacer chequeos. Bueno, parte de eso se elimina con este concepto de telemedicina pediátrica porque navega todo. Y la calidad de imágenes, la posibilidad de la interacción con los especialistas es fenomenal y, por supuesto, navegan datos, navega imagen gracias a la conectividad. Bueno, esto se está esparciendo, para decirlo de alguna manera, y ahora con la gobernadora María Eugenia Vidal, en provincia de Buenos Aires, el mes de julio, vamos a interconectar otros 18 centros de salud de la provincia de Buenos Aires para que tengan esta posibilidad. Con lo cual, el beneficio es obvio, el hecho de los traslados, evitar que los padres tengan que acompañar a los chiquitos y el viaje pierden el presentismo, etcétera, etcétera. Pero también empiezan los escalonamientos en la atención médica, porque si no todo convergía físicamente o al Garraham o a los grandes centros, en el caso de provincia de Buenos Aires, los interzonales. Entonces, con eso, las consultas específicas se pueden hacer de ese modo. Nada reemplaza la presencia física, y lo hablamos después, si quieren, con Andrés, el tema del INAP, del Instituto de la Carrera de Administración. Es decir, la descripción que nos haces, vas haciendo esta narrativa de un Estado moderno,
que es un estado del futuro donde lo tecnológico, la circulación de datos, la fluidez con que esa información transita de un punto a otro de la geografía, nos hace imaginar que vivimos en un país de enorme progreso y de avanzada. Y al mismo tiempo señalabas que esa interfaz humana concreta de carne y hueso, ese empleado, es muchas veces la imagen de marca del Estado. Y muchas veces uno, cuando piensa en el empleado público, piensa en la empleada de Gasalla y el bizcochito Don Saturno, que ha quedado muy vinculado con el mostrador del empleado. Que es riquísimo, ¿eh? Que es riquísimo, no tenemos nada contra el bizcochito Don Saturno, pero hay un prejuicio yo consolidado. quería terminar con eso. Entonces, mi pregunta es, más allá de la hipermodernización que el Estado intenta tener en algunos frentes y que está logrando, la verdad es que el recurso humano del Estado sigue siendo como el definitorio del grado de modernización que tiene, ¿no? Totalmente. Y entonces, en relación a eso, mi pregunta es, Alejandro planteó en un comentario sobre esa tercera cultura que este personaje de Estados Unidos estaba creando, la idea de que una de las preguntas que había planteado a principio de año en su página Edge era cuál era el kit de herramientas con que un científico, con que teníamos que encarar el pensamiento científico hoy. ¿Cuál es el kit de herramientas del empleado público moderno, de ese Estado moderno? Las competencias que tiene que tener, las habilidades, la visión que tendría que tener ese empleado. Perfecto, está buenísima la pregunta, me das pie para... yo iba desgranando y avanzando en el concepto de modernización y quería terminar a propósito en el pilar. El pilar es el empleo público, porque la verdad que hoy el acceso a la tecnología, a los sistemas que antes eran costosísimos, hoy todo es la escala, el desarrollo, todo es mucho más fácil. Pero el gran tema es implantar esto en una organización de, si tomo todo el sector público nacional, ¿cuánto es tamaño total? 750.000 personas. Si tomamos todo el sector público nacional, que incluye todo, incluye universidades, Fuerzas Armadas y de Seguridad, otros poderes. Si apunto solo, inicialmente, para que tengan una idea, cuando hablamos de todo el mundo que más se vincula con el empleo público, que es el de los ministerios y los organismos, como AFIP, ANSES, etcétera, estamos hablando de 210.000 personas. Pero en cualquier caso, 210.000, 750.000 o los 3,5 millones de empleados públicos que hay en el país, estamos hablando de una escala importantísima. Sí. Totalmente. Entonces, por eso digo, es el pilar. ¿Y por qué es el pilar? Porque claramente en todo organismo nosotros necesitamos lograr esta interacción de capacitación para introducir tecnología, o sea, formación, y por supuesto competencias, carrera, y ahí son varios los aspectos en los que estamos trabajando y en los que hay que trabajar. El primero, por supuesto, es la organización del Estado. Primero tenemos que tener un esquema organizativo que identifique lo que nosotros llamamos, y con lo que estamos trabajando con los gremios, que son los agrupamientos, porque no es lo mismo hoy un empleado administrativo, con el expertise, la especialización que se va generando en el mundo, un empleado administrativo que un empleado de las comunicaciones, o que un empleado del área tecnológica, o que un empleado del área social. Requiere de formación y de herramientas diferentes. Entonces, lo primero que estamos haciendo es esto disruptivo, que lo hicimos en la ciudad también, que es, muchachos, esto hay que abrirlo diferente, ¿no? El concepto, somos todos lo mismo, no, porque la formación tiene que ser distinta. Entonces, estamos discutiendo las familias de agrupamientos. Y cuando uno habla de la administración, tampoco, una cosa es el analista administrativo, otra cosa es el asistente de tal cosa. O sea, son distintas modalidades, con expertise en compras, en contabilidad, o sea, entonces estamos trabajando en eso. Junto con eso, en el lanzamiento que hicimos hace 2 meses... Te iba a preguntar. Claro, nosotros hace 2 meses, después de un trabajo
muy importante que hicimos en el último tiempo. Decidimos, cuando llegamos, vimos a ver cómo está funcionando el Instituto Nacional de la Administración Pública, el INAP, que es el Instituto de Formación del Empleado Público. Y la verdad es que había mucho por recorrer. Del que no se tiene muchas referencias. Bueno, es una figura que no es muy reconocida. Pero fíjense, es un instituto que tiene 40 años, 40 años de existencia, que tuvo distintos vaivenes, con un fuerte apoyo y desarrollos en la época del doctor Alfonsín, y que ha tenido distinta evolución. Y la verdad es que hoy cuando llegamos había toda una separación entre lo que debían ser los agrupamientos de formación de los empleados respecto de los cursos y el contenido del instituto, y ni que hablar de la tecnología, el centro virtual, las plataformas para esto. Entonces decidimos hacer un trabajo previo y lo lanzamos con la presencia del presidente, le dio una importancia muy grande el presidente a esto, porque entendemos que es la clave para transformar la formación del Estado en ese sentido del empleo público. Allí entonces estamos creando los que llamamos itinerarios formativos. Estaba hablándolo recién con el director del INAP, Santiago Belomo, que está por ahí, es el nuevo director del INAP. Está haciendo un trabajo bárbaro con su equipo y trabajando en itinerarios formativos, cuáles son las materias obligatorias, cuáles son las optativas, ese nuevo centro virtual, porque tenemos que lograr compatibilizar el trabajo diario del empleado que tiene que estar, que tiene que tener presencia, con la formación virtual, que también sabemos no es lo mismo. Hoy hay mucha tecnología y método para generar un buen control, si se quiere, en esto de la formación, pero nunca reemplaza lo que es la presencia. Claro. Pero bueno, hay que lograr un equilibrio razonable. Estamos interactuando, integrando a los IPAP, que son los institutos. Superado esto, y en paralelo tenemos que ir a esto que vos decís, mucho más profundamente a la interacción público-privada para favorecer esto, que es una realidad que se viene. Y Andrés, el Estado de ninguna manera es autosuficiente. Claro, claro. Andrés, una reflexión, una pregunta. Me remito para ello a la primera vez que se hizo el evento que fue hace 2 años en la ITELA. Allí en uno de los paneles estaba Gustavo Grobocopatel y la tenía sentada al lado a Silvina Wirtz, y para provocarla dijo: estoy deseando que me salga un trabajo en el Estado para no trabajar nunca más. Por supuesto que terminó de hablar y Silvina le respondió, imagínate, ¿no? Pero quería provocar un poco con esta idea, sí. Con este juego, y yo a esa anécdota le sumo esta idea de que el Estado es un garante del empleo público. Una vez que vos trabajás en el Estado, tenés asegurado el derecho de trabajar ahí, con lo cual es muy difícil, una vez que entrás a trabajar en el Estado, efectivamente, independientemente de tu rendimiento y tu mérito, que hablaba Luciana después, independientemente de ello, es muy difícil que a vos se te pida que abandones el Estado, ¿no? En esa burocracia. Si a esta realidad le sumamos una estrategia muy agresiva de capacitación y de fortalecimiento, en un momento en donde el empleo privado es débil, si encima lo hacemos en provincias en donde el empleo público es omnipresente, en muchas provincias, viste, el 50, 60, 70% del empleo es empleo público, es empleo de estas provincias que tienen estos institutos. Me pregunto si no estamos queriendo ayudar, creando un problema más grande, haciendo mucho más inteligente como decisión quedarse siempre trabajando en este Estado que te capacita, te protege y te garantiza el empleo público permanente, que yendo a trabajar en el empleo privado fortaleciendo. Entonces, la pregunta tiene que ver específicamente sobre si en este programa de capacitación que ustedes están llevando adelante y en todo el trabajo que está haciendo el INAP,
están pensando formatos de trabajo que sean igualmente válidos en el sector público que en el sector privado, para que pueda haber una transferencia natural de un mismo recurso profesional para que trabaje en el empleo privado, si el empleo privado florece y si los brotes verdes se convierten en una gran cosecha. Y si eso lo están pensando, ¿qué rol debería jugar el salario en esa estrategia? Sí. Está buenísimo el tema porque es un problema de nuestra sociedad. La verdad que el tema es este. Nosotros cuando llegamos nos encontramos con el problema que les describía al principio, que es un Estado con una bajísima calidad de prestación de servicio y con todo un déficit de formación y de organización. Entonces, nuestra preocupación en esta primera etapa de gobierno, al menos, es recomponer y transformar el Estado, porque lo que más le importa a la gente es que ese Estado le sirva y le dé calidad de servicio. Y de nuevo, estoy hablando no solo del Estado Nacional, estoy hablando de las municipalidades también, y de los gobiernos provinciales. Entonces, y eso lo tenemos que lograr, y esto es lo que les decía antes, es un mix entre tecnología, sistemas de gestión, formación del empleo público. Entre otras cosas, cuando uno piensa que para pedir una cama del PAMI o para una licencia de alguna de Radio Nacional que tiene 50 lugares en todo el país, todo eso viene por bolsines o viene por un papel que es un expediente y que tarda lo que tarda, es una locura. Es un Estado que no da adecuada calidad de servicio. Y eso se soluciona. Entonces, nuestra preocupación hoy es generar un Estado con calidad de servicio adecuado, y para lo cual tenemos que cubrir todas las etapas, inclusive la de la formación. En esa formación yo veo, y tuvimos una experiencia concretísima en el último año, estamos hablando de año y medio. En el último año nosotros formamos 80.000 personas dentro de toda esa administración central para el nuevo sistema de gestión documental electrónica. Entonces, esto es gente que ahora está capacitada para trabajar con el expediente electrónico y que recibió alguna formación y que tiene entonces más capacidades como para afrontar cualquier trabajo, en este caso, esto concreto. Entonces, yo creo que hay que ir tendiendo hacia arriba, formar, generar más conocimiento y por supuesto que si después dentro de la política de desarrollo y donde está asociada la política salarial, porque habrá sectores que despeguen mucho más y que entonces capturen y haya una demanda laboral distinta a distintos valores, que esto pasa en todos lados y es así, bueno, haya competencias como para que convenga ir al sector privado. Claro. Que la misma demanda del sector privado sea la que busca el recurso formado. Claro. Y por otro lado, al revés, también es necesario que el Estado se nutra del sector privado en esto que les decía de los concursos, porque es necesario tener el conocimiento, la formación. Entonces, si hay concursos abiertos para la alta dirección pública, bienvenido. O sea, la verdad es que el Estado era un Estado oscuro y encapsulado. Y nosotros lo que tenemos que lograr es que ese Estado le sirva a la gente y sea un Estado interconectado con su sociedad. Entonces, que los temas de innovación y de emprendimiento no sean de un sector genial del garage, como Steve Jobs, no, sino que el Estado pueda tener una participación, que haya muchas cosas que se generen en el propio Estado, que otras se generen por el intercambio. Tenemos que lograr esa interacción entre sociedad civil y Estado para generar un círculo que sea virtuoso. Claro. Luciana, ¿tenés alguna última pregunta? La última pregunta que te quiero hacer, Andrés, es a nivel personal. ¿Qué me vas a preguntar? No, pero... No se escucha a nadie. No escucha a nadie y tampoco lo están viendo por streaming, así que tranquilo. Ok, estamos tranquilos. No, la pregunta es si a nivel personal, porque lo que estás describiendo es de un nivel de complejidad y de una escala que yo siempre me pregunto si una tarea así, aún con tus mejores intenciones, te abruma
o realmente te estimula? Porque uno puede, enfrentándose con semejante elefante, como decía Luciana, decir, es tanto, es tan complejo, tiene tal sistema de desarticulación y abandono y descuido que me supera. Y eso me abruma tanto, me supera. O lo otro es tan complejo que me estimula. Claro. ¿Dónde te situás vos en este momento? Ya. No, a mí me estimula. Te estimula. O sea, a mí la verdad, soy un apasionado de lo que hago, me encanta. Obviamente que en el día me pasa de todo. O sea, me alegro y me enojo y protesto y vuelvo loco muchas veces a los que trabajan alrededor mío. Pero tengo un muy buen equipo. Una de las claves es rodearse de gente muy comprometida, con ganas. Y como yo les digo, el día que entran, este trabajo es full life. O sea, 24 horas. Porque no termina solo con la oficina, porque después está los WhatsApp, correo electrónico, llamado y todo. Yo termino mandándoles por ahí un correo a las 12 de la noche, pero en la dinámica. Y bueno, es así. Hoy estamos todos interconectados. Sigamos. A mí me apasiona mucho. Por supuesto que soy un poquito ansioso, entonces me encantaría poder lograr estas cosas y que la gente las vea y las valore y las perciba rápido, ¿no? Y bueno, las normativas, las dificultades y todo no lo permiten, pero a mí me estimula muchísimo esto porque realmente creo que es un cambio trascendental para nuestro país y lo podemos hacer. Dependemos todos muchísimo de que les vaya muy bien. Ojalá, y la ayuda, ayuda, Y ayudaremos. Es importante entre todos. Andrés, muchísimas gracias. No, gracias, muchas gracias. 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 Gracias.